Buenos días con todos. El día de hoy vamos a explicar el proceso cautelar en el Código Procesal Civil vigente y en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Como podemos ver en pantalla, estos son los integrantes que forman parte de mi grupo. Para el primer punto vamos a explicar lo que es el marco legal en las diferentes ramas del derecho. Podemos encontrar el proceso cautelar establecido en el nuevo Código Procesal Constitucional, en el Código Procesal Civil vigente y en el nuevo proyecto del Código Procesal Civil. Aquí podemos ver una breve descripción en donde se enmarca las medidas cautelares en las diferentes ramas que ya hemos mencionado. En el nuevo Código Procesal Constitucional lo encontramos en el capítulo 2 y una breve descripción podemos encontrar en el artículo 18, que nos indica que se puede conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento. La medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional, teniendo en cuenta el perjuicio que ocasiona. En el Código Procesal Civil vigente lo podemos encontrar en el título 4, en el cual consta de 2 capítulos. El primero sobre las medidas cautelares y el segundo sobre las medidas cautelares específicas. Cada uno de estos con sus respectivos subcapítulos. Una descripción un poco más general podemos encontrarlo en el artículo 608, perteneciente al primer capítulo de las medidas cautelares, que nos indica que puede interponerse esta medida cautelar antes del proceso o durante el proceso, y debe ser presentado ante el mismo juez que lleva el cuaderno principal, teniendo como finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Por último, en el nuevo proyecto del Código Procesal Civil, por la Resolución Ministerial 0299-2016, propone a las medidas cautelares como la tutela cautelar establecida en la sección sexta. Un artículo que nos puede dar algo más general es el artículo 577, que nos habla de la tutela cautelar. A solicitud de parte, el juez competente puede conceder la medida provisional idónea para garantizar la efectividad de una probable sentencia estimatoria frente a un peligro en la demora. La medida cautelar no tiene fines satisfactorios. Bueno, yo voy a hablar sobre la jurisprudencia. En esta jurisprudencia que hemos tocado ha sido sobre el expediente 01 de 2020 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, auto 2, medida cautelar, como se está proyectando. Este caso trata sobre la solicitud de una medida cautelar interpuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el Poder Ejecutivo, concretamente contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que suspenden los efectos de la resolución de presidencia ejecutiva 6520 ATP. En cuanto crea que esta crea el sistema de transporte individual sostenible ESI. Este está dirigido para la creación de una red de ciclovías definitivas para las provincias de Lima, por lo que esta medida da a entender que no podría ser configurada, ya que no se han configurado los presupuestos de verosimilitud o apariencia de derecho o peligro de demora. Por esto carece de objeto de evaluar la educación de la medida solicitada. Es decir, no existe la suspensión de los efectos de esta resolución, por lo que corresponde desestimar la medida cautelar solicitada. Bueno, en la doctrina estamos recogiendo dos juristas. El primer jurista es Pérez Ríos Carlos Antonio.
Esto de entender que las medidas cautelares son resoluciones dictadas por el juez para garantizar la eficacia de la sentencia a expedir en el proceso cautelado. Esta sea cognitorio, de ejecución o incluso no contencioso. Además, se materializan a través de las medidas asegurativas, conservativas y transformativas. Para la segunda jurista, Ledesma Mariela, da a entender que las medidas cautelares están destinadas a asegurar el cumplimiento de la definición definitiva, significando que tengan una sustentación y una razón de ser si, si esta está destinada a asegurar el cumplimiento del fallo emitirse en el proceso principal. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando. Los antecedentes. Las primeras medidas cautelares que se fueron dando manifestadas se dieron de manera científica en obras del derecho sistematizado. Esto ocurrió en la década de los 80. Estas medidas cautelares fueron suspensivas y se habían regulado por ley en materia de procesos de amparo, y estas se desarrollaron a partir de 1983, permitiendo que los jueces civiles puedan dictar la suspensión de cualquier acto o resolución violatoria de garantías constitucionales, estas previstas ya en la nueva Constitución de 1979. Esto dio lugar a que cuando se pretendió nacionalizar el sistema bancario y financiero del país, con el presidente Alan García Pérez, los jueces de Lima principalmente dictaron medidas cautelares impidiendo la aplicación de la voluntad política de entonces que fue dispuesta por la legislación. Ahora, las medidas cautelares en nuestro Código Civil actual. En la promulgación del nuevo Código Procesal Civil se empezó a regir a partir del 28 de junio de 1993 y aparecen las medidas cautelares sistematizadas y reguladas en 80 artículos. Y estas presentan las siguientes características. Primero, que van a ser instrumentales, variables, accesorias y tampoco pueden tener el valor de cosa juzgada. Y como para agregar algo, los jueces que van a otorgar estas medidas cautelares deben respetar los requisitos del peligro en la demora, los cuales son la verosimilitud del derecho o apariencia del derecho en el caso concreto y la contracautela, que sea de eficacia en su caso. Bueno, le doy paso a mi compañera. Debido a los estudios sistemáticos que realizó Piero Calamandrei, se pudo afianzar las bases de la tutela jurisdiccional cautelar, conservando aún varias interrogantes, hasta lograr hoy en día más consenso doctrinario y normativo. El proyecto del nuevo Código Procesal Civil busca reemplazar el código que estuvo vigente y fue preparado por una comisión de reforma creada en octubre de 2016, mediante la resolución ministerial 0299-2016 JUS, cuando ocupaba el cargo de ministra la doctora Marisol Pérez Tello. Este grupo de trabajo cumplió sus labores hasta el 20 de noviembre del 2017, fecha en la que entregó el trabajo realizado a MINJUS, y el trabajo se realizó ad honorem. Cabe resaltar que una de las reformas legislativas más postergadas en materia procesal ha sido la referida a la justicia civil. En efecto, a diferencia del proceso laboral y penal, el Código Procesal Civil ha sido reformado parcialmente, pero de una manera inorgánica. Por ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llevó a cabo el lanzamiento oficial del proyecto para un nuevo Código Procesal Civil. Mediante la resolución 01093 JUS se autoriza la publicación del texto único ordenado del Código Procesal Civil. Este proyecto nace a causa de que en nuestro Código Procesal, el de 1993, el que no ha estado vigente por menos de 2 décadas, tenía como director al juez, quien era el encargado de resguardar las garantías constitucionales procesales, la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Sin embargo, frente a los cambios sociales, es necesario revisarlo y, de ser necesario, modificarlo o implementar nuevas instituciones, y tal labor la realizó todo ese grupo de trabajo, quienes eran especialistas en derecho procesal civil. Tenían la misión de buscar
acoger los modelos jurídicos elaborados por la jurisprudencia, así como los aportes o sugerencias más relevantes de la moderna doctrina y de la legislación comparada. Claro, siempre y cuando de acuerdo con nuestra realidad jurídica y en base a los valores jurídicos que sirven de sustento. El proyecto del nuevo Código Procesal Civil se lanzó el 28 de mayo con una transmisión en Facebook del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer, y al preparar el proyecto de reforma se lanzó un primer proyecto, una primera base del proyecto, y este se divulgó en el año 2018, el cual contó con una exposición de motivos, y tras la presentación de este proyecto, el MINJUS realizó varias propuestas de modificaciones y se cambió la forma en la que se iba a trabajar, ya que ya no iba a ser solo una reforma, sino ahora se iba a generar un nuevo Código Procesal Civil. Y debido a ello, fue necesario emprender una resistematización de las disposiciones normativas que fueron creadas por la Comisión, generando cambios en los libros, títulos, capítulos y subcapítulos. Y para materia de estudio o debate, el MINJUS puso a disposición el texto del proyecto. Asimismo, hemos desarrollado lo que viene a ser el Código Procesal Civil y el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Civil. Encontramos similitudes, diferencias. En cuanto a las similitudes, hablan los dos códigos sobre un mismo objetivo en cuanto a la finalidad. Asimismo, habla sobre, se encuentran en un mismo cuaderno cautelar. Los dos prohíben que se pida el expediente principal. En las diferencias, en el Código Procesal Civil, este tiene lo que viene a ser las medidas cautelares. También hablan de una decisión cautelar en cuanto a su contenido. Hay también una ejecución de la medida cautelar, esta mediante el secretario respectivo, y se realiza mediante la constatación en una acta. Sin embargo, en el nuevo proyecto de ley hablamos de medidas provisionales, donde se mencionan actos que no son definitivos. A diferencia del Código Procesal Civil, se habla de una tutela cautelar y una tutela anticipatoria. En cuanto a la ejecución de las medidas cautelares, esta es realizada por un especialista respectivo y se realiza mediante la actuación. La actuación debe constar en un video o en un audio, a diferencia del Código Procesal Civil que consta en un acta. Asimismo, vamos a encontrar lo que viene a ser ventajas y desventajas. Vamos a encontrar ventajas y desventajas. En la ventaja, el proyecto de ley hace referencia al embargo cautelar innecesario y a sus consideraciones en el código vigente. No se va a mencionar específicamente al embargo cautelar innecesario, solo se le va a considerar como una medida innecesaria. En cuanto a las desventajas, hablamos de requisitos diferentes en el contenido de la medida provisional. Es así llamado en el proyecto de la ley y sin embargo en el código vigente es conocido como medida cautelar. Hay una variación en el código vigente dado que esta es factible por el titular de la medida cautelar y para el afectado. Sin embargo, en el proyecto de ley se menciona la variación, pero solo para el titular de la medida cautelar, y no se va a mencionar que la decisión del juez pues, pueda ser apelable. Doy pase a mi compañera. Bueno, una de las principales modificaciones del proyecto se aprecia en lo que es el cambio de concepción dogmática respecto del tratamiento normativo que debe recibir lo que es la tutela cautelar. En el Código Procesal Civil, en el título 4 de la sección quinta, se dispone lo que es una regulación especial para el proceso cautelar. El proyecto ha convenido en regular, bajo una perspectiva técnica, la tutela provisional con un alcance que no se limita a la tutela cautelar, sino que comprende también a lo que es la tutela anticipada. Los alcances de la tutela provisional son expuestos en el artículo 608, lo que es la finalidad. ¿Y qué nos dice? Todo juez competente en ejercicio de su potestad jurisdiccional
a solicitud de parte, puede otorgar medidas provisionales idóneas para garantizar la eficacia de la sentencia estimatoria de la pretensión, que puede dictar en el futuro o anticipar los efectos de la tutela solicitada. ¿Para qué? Esto va a ser para evitar que la duración del proceso afecte al titular de la pretensión. Tal como se puede apreciar, la disposición normativa en cuestión diferencia dos tipos de finalidades disímiles. Por un lado, tenemos lo que es la garantía de la eficacia de la sentencia estimatoria de la pretensión, que es la tutela cautelar, y por otro lado, la anticipación de los efectos de la tutela solicitada, que viene a ser lo que es la tutela anticipada. Vamos a señalar lo siguiente: la diferencia esencial entre ellas es el peligro en la demora, que se exige como presupuesto esencial de la tutela cautelar, y también en la función satisfactiva o no de la tutela, característica que viene a ser muy esencial a la tutela anticipada. También vamos a plantear diferentes tipos de tutela en función de dos parámetros concretos. El primero, como ya lo mencioné, el peligro en la demora, que es el perfil estructural, y la función satisfactiva de la tutela, que viene a ser el perfil funcional. Este proyecto busca resaltar que si bien el peligro en la demora es indispensable para la procedencia de la tutela cautelar, aquel no es el único presupuesto con el que cuenta la tutela anticipada, conforme se puede apreciar en el artículo 614 del proyecto. Desde lo que es un perfil funcional, el proyecto reconoce que la tutela cautelar no tiene fines satisfactivos, dejando dicha finalidad dentro de la tutela provisional, exclusivamente en lo que es la tutela anticipada.